en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila. Pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. Hoy vamos a tener un programa con un miembro de la Asamblea Popular por la Soberanía del puerto de Quequén, Necochea. Agradecemos a todos los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, pero también a Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Nacho Sábato, pero en primer lugar a Martín Loza, que es nuestro operador, que ponen el empeño en que podamos salir al aire en las mejores condiciones y llegar cada vez a más oyentes preocupados por lo que le pasa al país y a esta sociedad. Hoy, como tema de reflexión, arranco con una pregunta. ¿Podremos liberarnos de esta distopía? La democracia es hoy la única herramienta para que el campo popular acceda a gobernar el país. Pero cada vez está más contaminada por la nefasta concentración económica y la dirigencia de ese campo popular, que no tiene financiación para su campaña, se encuentra desvalida. De esta manera, deben someterse a condicionamientos o quedar invisibilizados. Esto se viene dando desde hace mucho y se la ha vaciado de representación. Hoy padecemos la ausencia de los 30.000. Y a la política acceden menos los dirigentes con ideas e ideología, con gestión. Solo llegan los mercenarios que se someten a quien lo patrocina. Así, el estado de la democracia deja poco margen al campo popular para que a través de esta herramienta contaminada acceda a gobernar soberanamente sin condicionamientos. En charlas y debates con sectores que queremos un país mejor, algunos con un perfil más a largo plazo tratan de organizarse con charlas políticas, con actividades barriales o asistenciales, intentando crear conciencia. Otros más ambiciosos van por la idea revolucionaria, instaurando un gobierno que nacionalice bancos, empresas, en especial la de servicios públicos y estratégicas, desconozca a los acreedores externos, estatice el comercio exterior, intervenga el poder judicial democratizándolo, expropiaría tierras de terratenientes, socializando los latifundios. ¿Sería posible instalar un candidato con semejantes objetivos? ¿Quién financiaría en esta democracia marketinera que demanda una fortuna? En esta reflexión no pretendo dar solución a la problemática, solo plantear el debate, algo que es imprescindible para encontrar el camino. El grado de violencia que las sociedades están adoptando están siendo fogoneadas por intereses de la nefasta concentración económica, que solo buscan el caos para cumplir con el dicho de que a río revuelto, ganancia de saqueadores. Es imposible esperar que se logre una correlación de fuerzas
para cambiar la realidad distópica que vivimos, dada la velocidad de destrucción de las instituciones, derechos y estructuras del Estado. Los que hoy son dirigentes del campo popular están muy lejos de lograr esa correlación. Demuestran no estar a la altura de los problemas que padecen los ciudadanos. Es evidente la falta de coraje en enfrentar medidas y acciones. Por tanto, considero indispensable movilizar, visibilizar, realizar acciones paliativas en comunidad. Pero creo que tenemos que terminar con los discursos de unámonos, organicémonos, que se vienen dando desde hace 10 años en forma infructuosa y que solo generan frustración y desconcierto en la militancia que no está detrás de un carguito. Debemos empezar a realizar acciones. El plan de este gobierno es achicar el Estado a una oficina que reciba órdenes de todo y que todo esté en orden, pero para un selecto sector concentrado de explotadores que saquean nuestras riquezas y nos conviertan en esclavos baratos. En ese sector de no más de 1 millón de personas no hay lugar de clases, ni de clase media, ni de trabajadores. El resto de los habitantes del país pasarán a ser esclavos. Y además seremos parias, ya que no nos quedará ni siquiera el territorio. En coincidencia con el Día del Trabajador, arribó a nuestro país Alvin Hosley, jefe del Comando Sur. Sería el equivalente al encargado de América del Sur, que reemplazó a Laura Richardson, quien dijera que en este territorio debían intensificar su juego. Pero también estamos esperando y con ansiedad de parte del gobierno al nuevo embajador de Estados Unidos, el médico cubano Peter Lamelas, que equivale al patrón de estancia, que impondrá algunos sacrificios, que no sé si serán o tendrán que ver con su apellido. Aunque para muchos en este gobierno no creo que sea un sacrificio. Ante la ausencia de estos personajes, la actual encargada de negocios de la embajada, Abigail Dressel, hoy viene recibiendo en sus oficinas de Palermo a gobernadores, intendentes y dirigentes del oficialismo nacional para distribuir directivas de qué hacer ante la ausencia de la soberanía de las decisiones de nuestro país. En este plan de negocios propuesto por la distopía que tenemos que vivir, el campo popular, y sin esperar la correlación de fuerzas, debe salir a las calles tomando el ejemplo de los jubilados que miércoles a miércoles marcan el camino de reclamo. En este último se sumó el padre Paco, que se comprometió a traer colegas para el próximo miércoles. Y no una resistencia, sino una rebeldía ante la injusticia de una situación indigna de haberes de indigencia, sin cobertura de medicamentos, y una obra social, PAMI, que está intervenida casi en toda su existencia desde 1971, pero que hoy se ve agravada su situación por los recortes y la motosierra, sumando denuncias del propio oficialismo de corrupción. Debería ser, como lo dice la 19032, un ente autárquico. Esto significa autonomía de gestión y administración, ya que cuenta con recursos propios regulados por la ley 19032, que figura en los recibos de sueldo de todo laburante, de toda persona que está en blanco, aunque esté bajo la órbita del Estado. A modo de recordatorio, a continuación, enumeraré algunos argumentos para convocar al campo popular a las calles.
Vienen por nuestras riquezas que quieren concentrar en pocas manos. Nos están endeudando con la bicicleta financiera a una tasa del 30% anual en dólares. Dado que los saqueadores no son inversores, traen los dólares, los pasan a pesos, los hacen plazos fijos o bonos con la tranquilidad, para los amigos, de que el dólar estará planchado hasta su reconversión post-elecciones, es lo que esperan. El endeudamiento será, para ese momento, el endeudamiento será tal que no alcanzarán, o no se sabe si alcanzarán, los billetes para poder fugar. Llegado ese momento, sin los billetes disponibles, exigirán tierras, minerales, riquezas naturales, el río Paraná, las Islas Malvinas o Tierra del Fuego. El gobierno se jacta que no tiene moneda, pero el endeudamiento, que no emite moneda, pero el endeudamiento sin control tiene efectos más destructivos y está gastando más dólares de los que ingresan a nuestra economía. Otro de los argumentos para salir a la calle es la reforma fiscal que viene en camino, con un recorte de impuestos para achicar el Estado, las propuestas de competencia entre jurisdicciones provinciales y municipales para atraer inversores, donde las recaudaciones tenderán a cero y por tanto se producirá una aniquilación de estos estados municipales y provinciales. Otro argumento es la reforma previsional, con un aumento de la edad jubilatoria y aumento de los requisitos para poder jubilarse, con la posibilidad de que vuelvan las AFJP o jubilación privada o fondos de pensión. A este sector etario también están saqueando, manipulando los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que deberán sus funcionarios rendir cuentas. Basta con la impunidad. Otro argumento es la reforma laboral, con la eliminación de derechos que todavía no pueden eliminar porque vienen haciéndolo consuetudinariamente desde la época de Macri. Quieren convertir a los sindicatos en negocios para pocos, ya que no tendrán derechos para defender. Convertir a la precarización laboral o monotributo en la única forma de relación laboral, donde se necesitan 30 aportantes para pagarle a un futuro jubilado. Hoy, muchos sindicatos se comportan con su dirigencia como instituciones de empresarios, en vez de pensar en las necesidades de sus trabajadores. La UTA, por ejemplo, defiende a quienes tienen contratos basura como vínculo laboral y desprotege a quienes tienen paritarias indignas. El paro del martes 6 de esta semana se notó que hubo líneas que por ser empresarios o contratados sin derechos no fue contundente. Otro reclamo por el cual tendríamos que salir a la calle o convocarnos para salir es reclamar el cese de la generación de odio oficial sobre distintos sectores. El último que quedó en evidencia es el que involucra a los periodistas con la expresión "la gente no odia lo suficiente", generando las violencias a Pablo Grillo, a Roberto Navarro, Nacho Girón, Paulino Rodríguez y a Antonio Becerra. Este último intimidado por el monotributista Santiago Caputo. ¿Qué están buscando con una autocensura de los periodistas propios y de los opositores? ¿Que se callen la boca? Porque realmente somos muchos los que opinamos contrariamente al saqueo y la concentración que propician.
Otro reclamo por el cual salir a la calle es por la regulación de precios y un sinceramiento en la determinación de la participación de los productos en los índices de la canasta básica. Los descuentos de comercios y supermercados producen una anarquía en los precios y en muchos casos hacen pensar que existen abusos cuando estos no están disponibles. Los únicos precios regulados por el gobierno son los salarios para generar pobreza y el dólar para garantizar la fuga y el saqueo. Para evitar el daño no solo hay que resistir, hay que frenar las acciones violentas del plan de negocio del gobierno. ¿Qué correlación de fuerzas necesitó este gobierno para hacernos tanto daño? ¿No habremos sido demasiado tolerantes con la intolerancia? Nos veremos en las calles, porque los cobardes no hacen historia. Ahora vamos con un video que resalta el Día del Trabajo. Trabajar. Un trabajo, 2, 3, 4. Primero me endeudo, luego existo. Vacaciones, aguinaldo, jubilación, bien, gracias. Sin derechos, sin obra social o con obra social pero sin plata. La precariedad es la norma. Nos quieren volver a 1900. Pero la realidad es que la única forma de que nuestras condiciones laborales mejoren es organizándonos, con el de al lado. La lucha es el motor de la historia y lo demuestra con cada derecho conquistado. Está en nosotros y nosotras crear nuevos sindicatos y nuevas formas de organización para enfrentar a los patrones del siglo XXI, para quienes trabajamos hasta gratis en nuestros supuestos tiempos de ocio. Somos la clase que produce la riqueza que otros tienen en sus bancos y paraísos fiscales, los que hacemos andar al mundo con sus servicios esenciales, las guardianes de la salud, educación, alimentación y comunicación de los pueblos. Ni trader ni especialistas en hacer trabajar el dinero. Sería hora de enseñarles que el dinero no trabaja, los que trabajamos somos nosotros y al dinero lo hacemos crecer con el trabajo. El mundo capitalista financiero que nos oprime se derrumba cuando con organización y lucha recuperamos para el trabajo y los trabajadores el capital del que ellos se apropian. Es hora de despertarnos. Bueno, le damos la bienvenida a Miguel Bayón, que es miembro de la Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén, Necochea. Bueno, Miguel, la Asamblea viene trabajando hace mucho tiempo para dar alternativas de soberanía a un puerto que podría ser uno de los puertos testigos para saber cuál es la realidad de lo que la economía nacional, a la economía nacional están saqueando muchos personajes que lo vienen haciendo hace mucho tiempo. Y que evidentemente, si tuviéramos desde el Estado, la administración y la gestión de ese puerto, podría ser mucho más transparente el mercado y tener relación con otros puertos por el cual saquean nuestras riquezas. Miguel, bienvenido. No se te escucha, Miguel. Está muteado, Miguel. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos, Bueno, Miguel. Un placer estar con vos, Ricardo, y con tu audiencia. Vamos a tratar de dialogar sobre este tema que tiene sus complejidades, pero que tampoco es tan difícil. Nosotros hace ya 3 años y medio que nos hemos constituido como Asamblea Popular acá en la ciudad de Necochea y de Quequén, porque acá existe uno de los 2 puertos más profundos que tiene el país, que es el de Bahía Blanca y este de Quequén, que son... Este es un puerto eminentemente de exportación de cereales, y el de Bahía también supera incluso en toneladas al puerto de Quequén,
aunque tiene también otro tipo de exportaciones que tiene que ver con la petroquímica. Pero bueno, el tema central para poder empezar a entender en qué consiste nuestra propuesta de soberanía, como vos bien has dicho, es entender qué es lo que le sucede a este país. Este país tiene la producción muy primarizada, es decir, Tal cual. es una producción que no tiene altísimo valor agregado, no tiene grandes tecnologías de punta en cuanto a los productos exportables. Entonces, la principal fuente de divisas que tiene nuestro país es la que se obtiene de la exportación agraria, De materias primas. fundamentalmente los granos y sus subproductos como son el aceite, los aceites de distintos cereales y lo que conoce como pellet, que se industrializan y se mandan, también son productos de alimentación para fundamentalmente cerdos y vitaminizar puestos alimenticios para cerdos y otros animales en otros países que tienen gran requerimiento de proteínas, como es el caso de China y la India, entre Vietnam, por ejemplo. Bueno, entonces resulta ser que la principal fuente de divisas que tiene el país, es decir, ya no solo estamos hablando de dinero, sino de dólares, viene de esta exportación prácticamente de acuerdo a la cantidad de cómo anduvo la cosecha ese año, ingresan entre el 55% y el 60% de los dólares que entran al país provienen de la exportación De estos materia prima. productos cerealeros. Materias primas, básicamente. Exactamente. Entonces, este es que suele sufrir lo que se llama restricción cambiaria. Es decir, en los casos de los gobiernos populares que quieren desarrollar fundamentalmente científicamente, industrialmente, tecnológicamente al país, siempre estamos dependiendo de la adquisición de elementos de tecnologías de punta que las tenemos que pagar en dólares. Tal cual. Es vital para un desarrollo de primera línea, para ser un país pujante, contar con dólares. Bueno, los gobiernos populares de este siglo han tratado de evitar endeudarse, para decirlo de alguna manera, y bueno, pero ¿qué pasa? Sufren después lo que se llama, como decíamos, la restricción de divisa, es decir, estamos sin dólares para poder adquirir los elementos necesarios para nuestro desarrollo industrial. Y es ahí donde se producen los cuellos de botella que después los gobiernos conservadores, que suelen suceder a los gobiernos populares, como ha sido en el caso del gobierno de Macri y ahora el de Milei, acuden ante los dólares a endeudarse. Tal cual. Pero Y sería mucho más positivo. Esta deuda, Sería mucho más positivo que en vez de endeudarse, lo que hagan estos gobiernos es un mayor control sobre lo que se declara que se exporta. Obviamente, sin tener el control del puerto, es muy difícil determinar qué es lo que se exporta. Sí, este gobierno que tenemos ahora y también los militares debieran no solo tener mayor control, sino ejercer la actividad exportadora. Sí, la gestión. Porque Argentina ya por 100 años. Entonces, estamos perdiendo, al no tener un eficiente control, porque ¿cuál es el problema? El problema es que este ejercicio del comercio exterior y el manejo de las terminales portuarias
que son las que embarcan el cereal y lo almacenan primero, lo reciben, lo almacenan y después lo embarcan, están en manos de multinacionales extranjeras. Entonces, todo el beneficio que arroja esa actividad, tanto sea la de operar las terminales como la de exportar y ganar por vender, el comercio es una de las actividades primarias del mundo, ¿no? Eso sin contar, lo que se llevan sin declarar. Por eso, son dos problemas. Al no ejercer la actividad, le estamos facilitando la posibilidad de evadir a través de directamente de ejercer un contrabando. Sí, mintiendo en los pesos, mintiendo en las cantidades en las calidades de los productos. En las calidades, obvio. Claro, y en las cantidades, en las calidades y en los tipos de productos, porque te pueden mandar, por ejemplo, cebada forrajera, que no vale lo mismo que la cebada cervecera. Entonces, hay maneras de hacer trampas. Y bueno, nosotros estimamos que un 30% de lo que se exporta, o casi cercano al 30%, está evadido. Cuando decimos que está evadido, quiere decir que no se le paga al Estado lo que se debía, un carácter, en este caso, de producto y de impuestos. De producto y de impuestos. Y tampoco de ingresos brutos, de ganancias, el impuesto de las ganancias. Siempre los balances de estas multinacionales exportadoras, que son las 5 grandes, Dreyfus, Cargill, ADM, Costco, todas, bueno, las conocidas ya por todo el mundo, ¿no? Bueno, estamos perdiendo un ingreso de divisas extraordinario. Entonces, para tener posibilidad de tener un país más soberano, necesitamos a muerte recuperar la actividad del comercio exterior, Ricardo. Y bueno, y se da la circunstancia de que se están cumpliendo los vencimientos por los cuales se otorgaron las concesiones en el gobierno menemista, que fue un gobierno liberal y que entregó la patria, ¿no? Porque no había ninguna necesidad de haber entregado esa actividad. El puerto de Quequén venció en el 2023. Antes, en el 22, a fines del 21, en diciembre del 21. Entonces, plena pandemia. Plena pandemia. Nosotros lo que empezamos a plantear, nos ponemos libre del pueblo, y hemos empezado a explicar qué significa esta necesidad de recuperar el ejercicio del comercio. Y bueno, hemos difundido por todo el país esta idea. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la posibilidad ahora de recuperar para los argentinos esas cifras que son cifras multimillonarias en dólares. Nosotros tenemos una estimación, para poner un número redondo, a ver, que si Argentina logra establecer algunas empresas exportadoras a la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, tendría una serie de empresas estatales testigo, con lo cual evitaría esos dos problemas que decíamos, tanto la evasión como la renta que se pierde, ese lucro cesante que tiene la Argentina por no ejercer el comercio exterior. Estamos hablando de una cifra que estaría alrededor de los 10.000 millones de dólares anuales. Mirá vos. Viendo lo que significa hoy la necesidad, por ejemplo, vamos a poner tratar de establecer una medición. Por ejemplo, gobierno un año y medio de gobierno ha tenido que recurrir a pedir 20.000 millones y algo más de dólares. Es decir, recuperando el ejercicio del comercio exterior, ahí tiene eso para tapar. No haría falta endeudarse. ¿Cuál es? Perdón, no Miguel. falta, sí. Sí.
¿Cuál es la propuesta que la Asamblea tiene a los efectos del puerto de Quequén respecto a la sociedad del Estado? Nosotros lo que planteamos, ¿por qué? Porque en el año 90 también el menemismo hizo otra cosa, provincializó los puertos y son administrados por unas entidades jurídicas raras que son públicas y privadas, a la vez, pero obviamente funcionan como privadas a través de un directorio donde tienen mayoría los representantes del sector privado. Entonces, las instalaciones son nuestras, son de los argentinos, en este caso de los bonaerenses. En los puertos que están en Santa Fe, de los santafesinos, de la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que estamos planteando en este caso más concreto del puerto de Quequén es que el gobernador Axel Kicillof no vuelva a renovar esa licitación, esa concesión, sino que tome la terminal, porque se venció el contrato de alquiler, así de simple. Vos tenías alquilado por 30 años y se venció el contrato y decidís no alquilarlo. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Cuál es la situación actual? ¿Están sin contrato? ¿Lo prorrogaron? ¿Qué pasó? Exactamente, eso es lo que ha sucedido, porque producto de las luchas nuestras y de difundir esto, logramos tener una audiencia con el gobernador Kicillof. Acá ya las autoridades del consorcio, el directorio había determinado que, y había hecho público ya, que se estaba en tratativas con la actual empresa que se llama Terminal Quequén Sociedad Anónima, para volver a darle una concesión por 30 años más, prorrogar la concesión por 30 años. Nosotros le planteamos al gobernador que iniciara eso y efectivamente fue lo que hizo. Abortó ese proceso licitatorio y prorrogó provisoriamente por un año la concesión. Vencido ese año, hizo una tímida propuesta de que esto lo anunció Carlos Bianco, que es el ministro de Gobierno de la provincia, acá en Necochea, sí, que iban a poner una cláusula para que el Estado provincial tuviera una reserva de carga en esa terminal de un 30% de su capacidad. Pero bueno, para nosotros eso es un pasito adelante, pero está muy lejos de lo que nosotros proponemos, porque con esa reserva de carga, lo único que garantiza el gobierno es que las multinacionales le permitan también exportar a los pequeños productores, digamos, a las cooperativas agrarias, eso. Claro, pero no se tendría control sobre el resto del 70%. Ni se ejercería el control, ni obtendríamos el beneficio de la gestión que deja la actividad comercial. Claro. De la venta. De la venta. Nosotros tenemos el producto. Eso fue lo que, por ejemplo, incluso hasta gobiernos conservadores que crearon la Junta Nacional de Grano. Y fue fundamentalmente Perón, con la creación del IAPI, que tomó el monopolio del comercio exterior y desde ahí obtenía la renta que le permitió industrializar el país notablemente, y bueno, ya sabemos todas las obras y los beneficios que generó el gobierno de Trump. ¿Cuál es digamos, el obstáculo para el gobernador de la provincia de plantear una sociedad del Estado o una participación del Estado en la gestión total del ¿Es solo política o hay alguna ley que tendría que salir por el Congreso? No, es eminentemente político, porque hay menemista que provincializar los puertos. En el artículo 13, la ley 24.093, en su artículo 13 explicita que el consorcio administra los bienes del Estado, y pueden participar en las licitaciones las entidades jurídicas públicas, privadas o mixtas. Así que una entidad jurídica pública es el Estado. Así que el Estado podría
decir yo participo en esa licitación. Y bueno, Y y ahora, además ya tiene la ventaja que es la dueña de las instalaciones. tal Y cual. después sí, tiene que hacer un proyecto de ley para que la legislatura provincial le permita la creación de esa sociedad del Estado que ya ejerza, sería una sociedad del Estado exportadora. Pero ya hay ejemplos en el país. Por ejemplo, eh, en la provincia de Neuquén está GIP, que es Gas y Petróleo, Ujú. es una empresa provincial que empezó primero a involucrarse en la producción, después ya tenía capacidad de exportar, no tenía lo que se llama el know-how para hacerlo, pero se asoció a otra empresa privada y empezó a exportar. Y ya el año pasado empezó a exportar sola, Ajá. como Direct, sociedad del Estado de la provincia de Neuquén. o sea que Y hay bueno, obviamente el Estado de Neuquén lo que vende esa empresa es una renta que queda para la provincia. tal cual. O sea que ya hay antecedentes en otras provincias y se podría tranquilamente hacer, más allá de que el obstáculo es político y esta nefasta correlación de fuerzas que supuestamente hay en los congresos nos impiden tener la soberanía hoy del puerto Quequén. Sí, yo creo que de todas maneras hay una posibilidad concreta y objetiva que no haría falta la creación de ninguna ley, que es que por lo pronto la provincia opere esa terminal. Ajá. Porque no es nada complejo, es una actividad que la pueden hacer con una nueva gerenciación, los propios empleados que hoy tiene la terminal. este, eh, no hay que hacer inversiones, o si hay que hacer inversiones son muy chicas porque las instalaciones están funcionando perfectamente. Claro. Así que es una decisión política fundamentalmente. Eh, ni siquiera, es decir, no es como, por ejemplo, si mañana tenemos que hacer baterías de litio, bueno, tenemos que desarrollar una tecnología que nosotros no tenemos, seguramente tendríamos que asociarnos a Con una empresa extranjera. nacional de otro país que tenga el tener. Acá no, ya los conocimientos los tenemos, la tecnología las manejamos, porque exportar cereal no tiene grandes secretos. Claro, Y claro. Argentina lo hizo por muchos años. Entonces, bueno, tendrá que por ahí preparar a algunos técnicos, pero no es nada del otro mundo. En la asamblea Bueno, se presentó algún proyecto respecto a la industrialización previa a la exportación de esas materias primas en bruto, digamos. ¿Hay alguna iniciativa industrial de industrializar esas exportaciones antes de ser exportadas? bueno, nosotros, como está implícito en el planteo, nosotros somos pro-industrialistas. Creemos que un país primarizado no puede ser un país pujante. Pero el tema es que las exportaciones también dependen en parte de los compradores. Sí, sí. Y como son productos de una complejidad relativa nomás, porque hacer aceite se necesitan prensas y cualquier otro país puede hacerlo. Entonces, eh, bueno, sí, bueno, ahí es donde viene la necesidad de invertir en investigación y en técnica para ver qué otras cosas se pueden hacer con estos productos primarios. Está toda la industria de la alimentación, por ejemplo. Nosotros podríamos alimentar con productos elaborados a toda Latinoamérica, porque Ujú. son países vecinos que necesitan, muchos de ellos, productos que acá los argentinos nos sobran, como el caso de... Bueno, es un país que tiene una rueda muy extensa y no somos el granero del mundo, pero somos uno de los principales productores de cereales del mundo, ¿no? Así que Como, como no, puerto, no es tan difícil la cosa. como puerto, la actividad pesquera también tiene Sí. relevancia en el puerto de Quequén. En el puerto de
prácticamente se ha perdido capacidad. Acá había, digamos, en la década del 70, 80, había procesadoras en tierra, pero eso a partir de que cambió la tecnología, eh, barco factoría, donde se Ah, captura ahí en alta mar, ahí mismo se procesa y desde ahí claro. en congeladores se lleva. O sea, o Y sea que como se es, pueden, como se puede pescar después de la milla 200 por una legislación internacional, pero nosotros, lo importante de esto es que con la captura de esa renta, esos 10.000 millones anuales de dólares, Argentina podría poner en marcha, por ejemplo, cosas que están muy ligadas a la actividad del comercio exterior, que es, por ejemplo, reconstruir la marina mercante del Estado que supo exacto, tener. exacto, es lo que te iba Entonces, a decir. tendríamos ahí una renta por producir los barcos. Es decir, activamos toda la Los industria astilleros, los de astilleros. astilleros, que a su vez es madre de otras, gran proveedora de mano de obra. Podríamos obtener ganancias sobre los fletes y también sobre los seguros. Es decir, hay muchos negocios Mucho valor que coronan agregado, a esta actividad. mucho valor A agregado la con la actividad. gestión y administración de ese puerto. Nosotros hemos hecho un cálculo prospectivo, por ejemplo, si en un periodo de gobierno de 4 años, con esos 10.000 millones, un gobierno eficaz comienza primero puede alquilar algunos barcos para ponerle bandera argentina y transportar sus propios productos. este, Puede activar la industria naval, no solo para buques graneleros, sino también, por ejemplo, para la pesca. Tal Entonces cual. podríamos multiplicar ya los beneficios por ejercer el comercio exterior, por operar las terminales portuarias, por ejercer el flete granelero, por los seguros, por el incremento de la actividad pesquera. Nosotros consideramos que si ese plan, años, lo que eran unos 10.000 millones de dólares anuales, puede subir a un ingreso de unos 18.000 millones de dólares. Digo 18.000 como puedo decir Sí. 15, como puedo decir 20, No, ¿no? no, pero yo creo que Porque, bueno, depende yo creo que requiere de una decisión Sí, política y yo creo que hoy la dirigencia no tiene el coraje suficiente de enfrentar a los poderes económicos que nos están sometiendo. Y evidentemente, por eso, sí. Sí, sí, dale, sí, dale. por eso nosotros hace ya 3 años y medio que estamos, eh, digamos, difundiendo por todo el país, y la verdad que la propuesta es muy potente y ha recalado con mucha fuerza en muchísimos patriotas de otras latitudes. Estos días pasados ha hecho público Mempo Giardinelli su apoyo a través de publicaciones en Página 12, en un libro que presentó acá en la Feria del Libro en Buenos Aires. Pedro Peretti también. Toda la gente del foro por el Canal Magdalena. los compañeros que están luchando, por el Canal Magdalena, por el tema de sea contra la instalación de bases extranjeras, el famoso tema de Huescondí. Es decir, toda la gente que se está moviendo alrededor de esos temas va incorporando esta propuesta y está tomando mucha potencia. Así que bueno, nuestra misión es esta, difundir y concientizar. Eso es generar las condiciones políticas para que el gobernador pueda tomar la decisión que tiene que tomar y que hasta ahora
venimos teniendo triunfos parciales, porque ya van 2 veces que hemos logrado que frenar la y que se prorrogue Y, la concesión de una manera provisoria. Quiere decir que parece ser que tampoco a las multinacionales les resulta tan fácil obtener una decisión a su favor, a pesar de que tienen una fortísima capacidad de lobby. Y bueno, también nosotros estamos viendo que el gobernador puede estar manejando sus tiempos políticos. Nosotros, como no tenemos tiempos políticos, somos perseverantes. militantes por la patria. No, como no vamos a estar sometidos a ninguna elección, nosotros seguimos difundiendo y seguimos bregando porque esta iniciativa se lleve adelante y para que tenga fuerza política, para que adquiera músculo, para decirlo de alguna manera, y estamos muy conformes hasta ahora y con los resultados. Así que bueno, más allá de que hay también te agradecemos a vos, a tu programa, a toda la gente de Radio Caput, porque nos permiten difundir, y siempre de estas difusiones, de estos programas, surge algún interesado que se suma y grupos políticos es un poco el objetivo de estos programas, en donde visibilizamos problemas de soberanía, donde de alguna manera le damos la voz a quienes participan activamente en estos proyectos, en estos empujes a determinadas gestiones que, si bien políticamente todavía no tienen la fuerza suficiente para instalarse, de alguna manera conseguimos más tiempos para que evidentemente estas multinacionales no se apropien de una concesión por 30 o 20 o 50 años como lo están haciendo. Entonces, ese tiempo que nos dan, de alguna manera nos permite seguir luchando y visibilizando este tema. Cada vez es inconcebible que un país no pueda vender al mundo los productos que se producen en su propio suelo. Es un absurdo. Eso es producto nada más de un país colonizado por gobernantes traidores a su propio pueblo, ¿no? Esto es muy lamentable. O con falta de coraje, o con falta de coraje. O con falta de coraje. No sé si traidores, pero a veces le falta el coraje de enfrentar. Ese es el tema. No, en algunos casos sí. En el caso del gobierno de Menem yo no tengo ninguna duda, porque fueron todas sus políticas. Esto de lo que se llamó el desguace del Estado es precisamente lo que viene generando estas crisis recurrentes. Siempre fuimos un país que tuvo que lucharla, pero nosotros teníamos muchas empresas del Estado, con lo cual el Estado tenía una gran renta. Esto del paulatino pero imparable progreso es producto de que hemos vendido las fábricas que teníamos los argentinos y la hemos cedido a sectores extranjerizados. Tal cual. Que se llevan la renta de acá. El capitalismo nacional y popular ha desaparecido, prácticamente sometido por el gran capital extranjero. Miguel, se nos acaba el programa. Se nos acaba el programa y quería que de alguna manera redondearas algún pedido, algún mensaje que quieras dar, más allá de la visibilización, que vamos a seguir insistiendo con la visibilización de estos problemas de soberanía. Te escucho. Bueno, en primer lugar, agradecerte a vos y todo el equipo de la radio, y el llamamiento es a toda persona que le interese este tema, se comunique con vos y bueno, y nos haga el enlace que corresponde. Bueno. Y mucho material escrito que podemos acercarle, o a través también por vía digital, para que profundicen más. Tenemos hasta un libro escrito al ¿tenés respecto. alguna página o algún mail que puedas dar como para con contacto, para que se contacten con vos? Tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos 2 grupos de WhatsApp. Uno para los que quieren
postear sus propios pensamientos y otros simplemente para los que quieren recibir la información. Pero eso, bueno, por eso, Mandámelos. que se comuniquen con vos. Ahí está, dale. A mi teléfono, al teléfono que vos que tenés Perfecto, vos, perfecto. Yo lo, entonces, ahí yo lo pongo en contacto. exactamente, sí. Esa es la manera que tenemos de comunicarnos. Y también hemos recibido muchas invitaciones hemos recorrido infinidad de ciudades porque hemos sido invitados. Es decir, que la propuesta es potente, porque por las razones que ya he explicado. Y estos temas que vos decías de las políticas de la soberanía, son digamos, las cosas que tenemos que recuperar los argentinos, que son cambios estructurales profundos, que no son cambios cosméticos. Es necesario que los argentinos vuelvan a recuperar esas banderas, como es la del exterior, como es la de recuperar el manejo de las finanzas. Hoy los argentinos no manejamos la finanza, la manejan los poderes, la banca extranjera. Sí, tenemos que hacer modificaciones en la ley de entidades financieras, tenemos que plantear las explotaciones de nuestros minerales de otra manera, donde quede una renta mayor en nuestro país. Miguel. Tenemos que potenciar la investigación, todo ese tipo de cosas. Miguel, muchas gracias. Por ahí va la cosa. Muchas gracias por estar presente en el programa, y nos seguiremos viendo y estando en contacto respecto a la soberanía del país. Gracias. Muy agradecido, muy agradecido. Bueno, ahora nos vamos Hasta pronto. Gracias. Nos vamos con un tema de Silvio Rodríguez. Para no hacer de mi ícono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, vienen a convidar a indefinirme, vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Bueno, oyentes de Radio Caput, nos vemos y nos escuchamos el viernes próximo a las 15 horas. Los espero en Hasta Todo Sea Como Lo Soñamos. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero ser un congreso del unido. Quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece. Man, yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino, no sé. Caminando fue lo que fui. Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el bagajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera pasan cosas. para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados